Hola a todos chicos y chicas, yo soy Chris Stonehead, bienvenidos a un nuevo video de Cinema Club, un video muy especial, ya que nos encontramos con Adrián de El Fan Sin Argento. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Adrián? Perfecto, perfecto. Acá listo, con todas las pilas. Listo, con todo para darle. Y bueno, el tema de hoy, ya que estamos en el mes de octubre, el mes del miedo, y vamos a hablar sobre el lado aterrador, los momentos aterradores en la historia de las películas y cortometrajes de Disney. Un tema bastante interesante que me gusta muchísimo porque puede ser que gente lo vea luego con morbo y lo anuncia como el lado oscuro, secreto, que no conocías de Disney. Y realmente, o sea, yo voy a ser muy honesto, creo que está muy arraigado en la compañía en sí el trabajar con el terror, que es lo que íbamos a mencionar un poquito. Es que, bueno, no sé qué opines tú, Adrián, pero Yo creo que sí. la fantasía y el terror van ligadas, o sea, no hay modo de separarlas. Es que en realidad la fantasía, si vamos a todos los mitos que tomó Disney, porque las primeras películas así de Disney son en realidad cuentos de los hermanos Grimm, son todas, digamos, desde Rapunzel, desde Blancanieves, digamos. Si vos estudiás el origen de esas mitologías que son de fantasía, la fantasía originalmente era oscura, porque, por eso, de alguna forma, porque buscaba aleccionar a través del miedo, ¿no? En el caso digamos, de Caperucita Roja, por ejemplo, sería o Blancanieves sería el tema de cuidado con ir a tal lugar, cuidado con el bosque, ¿entendés? Había una serie de mandatos, ¿no? Entonces se apuntaba a eso. Y el terror, justamente, como trabaja los mitos, sí o sí se va a relacionar con lo fantástico. Y bueno, Disney, al haber tomado los mitos populares, sí o sí tuvo que agarrar cosas de, digamos, que ya eran digamos, fantásticas, pero de terror. Y las tuvo que, bueno, por ahí, como decimos en Argentina, digamos, aguar un poco, ¿no? Digamos, para que no sean tan densas, porque, bueno, si era para chicos, los ibas a traumar. Igual a mí me traumaron ciertas películas de Disney. Sí, es que ese filtro por el que mencionas que pasan estas historias, vemos que fue cambiando a lo largo de los años, porque en sus inicios era muy oscuro, no había casi ningún filtro, sí existía la censura, pero ya es otro tema para discusión, pero no sé, o sea, había esa libertad, eran otras épocas. Actualmente ya cambió mucho lo que se le permite ver a los niños y lo que no, sobre todo en cuestiones de industria, pero seamos honestos, creo que, bueno, yo como fiel defensor del trabajo de Disney, sobre todo del clásico trabajo de Disney, creo que lo balanceaban bastante bien. Lo que mencionabas tú con los hermanos Grimm creo que es muy interesante, porque sí o sí los hermanos Grimm hablaban sobre brujas. Lo mencionaba por ahí en algún video de que ellos en las montañas Harz, por allá en Europa, se nutrieron, o sea, porque es curioso cómo va siguiendo la historia y llega a un Mm. punto en el que se pierde, ¿no? De Disney sí lo tomó de los hermanos Grimm, pero ¿de dónde lo tomaron los hermanos Grimm? Y Mm. entonces los Grimm lo tomaron de ciertas leyendas que se contaban en los pueblitos, de brujas, de no vayas al bosque, de no vayas a la cima de la montaña a tal hora porque se aparece el diablo o se aparece tal deidad y tal cosa. Entonces, muy interesante cómo esas leyendas de otra época, de otros siglos, se plasmaron en la cultura pop actual, porque Disney marcó un referente en la cultura pop. Mm. Claro, lo que hizo en realidad fue actualizar los mitos, si vamos al caso. Yo hablaba un poco de la función parental. Cuando Disney comenzó a hacer todas estas adaptaciones, la cultura, digamos, el modelo familiar de educar a los hijos era un poquito a través del miedo, era hacia lo punitivo. Entonces es claro que tenías que asustar al chico y decirle, mirá lo que te va a pasar si haces eso. Entonces no salgas solo a la calle, ¿entendés? Mirá que si vas solo, mirá lo que le pasó a la mamá de Bambi, ¿no? Entonces venía un poco por ese lado y yo decía que, bueno, eso cambió ahora, digamos, hay muchas críticas sobre el modelo parental actual porque es demasiado permisivo, pero en cierta forma el cine termina reflejando, ¿no? Eso. Y hablabas de los hermanos Grimm, que sí, efectivamente, lo que hicieron ellos es un trabajo de recopilación de mitos, ¿no? Mitos que le contaba la abuela al nieto para que no hiciera tal cosa y armaron toda esa colección. Mucho como se hizo con las Mil y una Noches, que básicamente es una recolección de todos los mitos orientales, y ahí una trivia.
Aladdin originalmente no estaba en las Mil y una noches, se lo Exactamente. incorporó después. Era un mito en realidad oriental, no tenía nada que ver con el Medio Oriente y se lo incorpora después porque, bueno, no sé, porque el que lo recopiló, pero digamos, el que hizo la traducción decidió incorporarlo. Y medio que después, bueno, terminó siendo la versión de Disney, que era más de Medio Oriente. Exactamente, es interesante seguir el hilo y conocer el origen precisamente de todos estos clásicos. Yo quiero empezar nuestro recorrido por el lado aterrador de Disney, muy, muy atrás, allá por los primeros experimentos, aventuras de Walt, ya como compañía haciendo animación. Creó una serie que seguramente conoces que se llama Silly Symphonies, Sinfonías Tontas, Sinfonías Tontas, que eran experimentos de Walt para pues mejorar, para que sus animadores mejoraran, porque si uno estudia la historia de Disney, él jaló gente que sí sabía, pero eran muy inexpertos, entonces tenían que aprender el modo de hacer cine, el cine de animación realmente estaba muy poco explorado, sobre todo popularmente, y, y empieza a hacer pequeñas historias inspirándose precisamente en otros trabajos visuales y tenemos que empieza a copiarle a películas de terror porque pues ve una oportunidad ahí de copiar a las películas que estaba haciendo Universal y tenemos por ahí precisamente nombres en 1929 tenemos Skeleton Dance que es un clásico animado que es un pequeño corto de alrededor de 5 minutos, 6 minutos, en el que vemos en un cementerio a unos esqueletos bailando. Y al parecer en la época, en los 30, era como lo más bonito e infantil del mundo y uno lo ve actualmente y esa cosa da miedo. Sí, o sea, que de vuelta, yo creo que lo que da miedo no es tanto la historia en sí, porque bueno, a ver, esqueletos bailando, tenemos lo que hizo Tim Burton con el extraño mundo de Jack, es el formato que se utilizaba. Y ahí está la herramienta del dibujo. Y acá por ahí me estoy yendo un poco de tema, el tema de lo que es el CGI, lo que le ha quitado ese elemento terrorífico, porque yo creo que el miedo se puede transmitir mejor a través del dibujo, digamos, lo que sería un trabajo de un dibujante, que a través, por ejemplo, de una computadora o lo que sería con actores. Puedo citar un montón de dibujantes, pero yo te digo, yo le tengo más miedo e impresión a lo que puede hacer un dibujante que a lo que puede generar una computadora por ahora, digamos. Y en ese sentido, los dibujos eran muy, muy siniestros, ¿entendés? Y creo que iba acompañado un poco con esa intención, pero si te fijas en la época, era mucho el modelo que se tomaba del arte en general. Ahora, lo interesante es que si vos te fijas, los dibujantes de cómics no eran tan aterrorizantes, pero los de Disney sí, y eso es lo que me llamó la atención. Sí, se daban el lujo, efectivamente, estoy de acuerdo contigo que la animación, sobre todo 2D, funciona excelente para cuestiones de terror. Y Disney creo yo lo aprovechó muy bien en sus primeros años. Todos los que estamos mencionando, que voy a mencionar a lo largo del video, usualmente eran cortos lanzados en temporadas de octubre, de otoño, precisamente para aprovechar el boom de vender en Halloween. Pero Disney realmente no se medía. Tenemos Hell Bells, Campanas Infernales, como la canción de AC/DC, también un corto estrenado en esta serie de sinfonías tontas, en el que era un viaje al infierno y los demonios danzaban y veías ahí a Lucifer y veías al cancerbero. Entonces creo que era cosas muy interesantes, un acercamiento al lado oscuro y tenebroso para realmente Sí, niños de la época. sí, de hecho yo hace poco lo volví a revisitar y lo que me llamó la atención es que enseguida, cuando vi El viaje al infierno, dije, esto es la Divina Comedia. O sea, Exactamente. lo interesante es que los primeros experimentos de Disney no solo hacían referencia a los mitos tipo, llamémosle, a las fábulas infantiles, sino también a los clásicos, digamos, de la literatura, porque de vuelta, estas historias, las fábulas, la Divina Comedia, son relatos universales. Es decir, en unos casos es la fábula, que es un relato muy específico, tiene siempre la enseñanza. Lo que caracteriza la fábula es la enseñanza. Ahora bien, en el caso de la Divina Comedia es interesante porque es básicamente eso.
O sea, básicamente es la Divina Comedia, pero hecho a lo infantil. Ahora, viéndolo ahora sí, entiendo por qué a muchos chicos los traumatizó, porque los dibujos son realmente aterradores. No la temática tanto, porque en realidad con la temática lo que estás haciendo es, digamos, alivianando un poco, porque a un chico le haces una versión literal de la Divina Comedia y sí lo traumás. Ahora, cada vez Sí, están los claro que sí. esqueletos bailando, todo. Igual a mí me parece re creepy, pero entiendo que el objetivo era tomar el mito, digamos, un relato clásico, inmortal, como es la Divina Comedia, y hacerlo, digamos, acercarlo a los niños, ¿no? Tal vez en un intento porque lean la Divina Comedia cuando crezcan. Podría decirse que sí, y bueno, les recuerdo que a pesar de que los vemos de un punto de vista atemorizante a estos cortos, sí daban miedo, sí eran pues espeluznantes, pero a final de cuentas el resultado final era muy entretenido e incluso divertido, porque pues siguen siendo cuestiones muy divertidas. Ahí igual en el mismo año tenemos cortos protagonizados por Mickey Mouse, hay una trilogía de cortometrajes que se volvieron muy famosos. El primero es Haunted House, la casa embrujada, en el que Mickey entra precisamente a una casa y los esqueletos, que reviven nuevamente los esqueletos, vamos a estar mencionándolos mucho a lo largo del video, obligan a Mickey a tocar el piano para ellos y se ponen a bailar. Es algo bastante creepy, pero ahí está. Después tuvimos, un año después, Gorilla Mystery, en el que Mickey tiene que rescatar a Mimi, quien es secuestrada por un gorila bastante grande, y ahí tenemos a King Kong. Nuevamente está Sí, tomando lo que ya tenía, pues precisamente porque no sabía hacer cine, entonces tenía que tomar lo que veía en pantalla e intentar plasmarlo a través de la animación. Por eso se sí. llama toda esta época como sus primeros experimentos en los que se está aprendiendo a cómo funciona todo este rollo. Sí, de hecho, directamente no había muchas experiencias en animación. O sea, todo lo que había antes por ahí de Disney, si bien había, era muy básico, muy experimental. Digamos, de alguna forma, cuando se lanzó Disney fue el que lo popularizó en el mainstream. Bueno, hay todas discusiones sobre eso, pero sin duda fue el referente, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y sí, en el caso de, ahí tenemos otro referente, que es King Kong, que de vueltas lo que se intentaba, y ahí ya vemos un poco, es tomar lo que era popular, o el mito popular, o lo que estaba en boga en aquellos años, el caso de las películas de King Kong, y hacerlo por ahí más accesible a los niños, ¿no? Obviamente, porque en aquella época yo sé que King Kong no era apta para niños, digamos, ahora nos reímos y todo, Sí, pero no exactamente. era en aquello. Y yo creo que Disney lo que fue buscando en esa época, yo la llamo un poco la era dorada, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a venir después? Y yo creo que el salto cualitativo fue, corregime si viene algo antes, pero es con fantasía. Porque Sí, ahí es tenemos donde se un da. par antes, pero sí, llegamos que Fantasía marca un referente ya, o sea, desde Blancanieves que Walt ya empieza a hacer largometrajes, es donde viene el gran cambio en la calidad de animación y en su estilo visual, muy, muy cañón. Si quieres, ahorita llegamos a Fantasía porque también Dale, dale, tenemos un dale. montón que hablar de ello. Sí, sí, Viene porque estoy. Viene un inciso como que muy, muy importante y que últimamente salió el tema, y es otro cortometraje parte de esta trilogía que menciono, protagonizada por Mickey, que se llama The Mad Doctor, el Doctor Loco, que es una, bueno, los mismos críticos lo dicen, es una parodia o una adaptación de Frankenstein. Entonces tenemos planos muy similares a las películas de Universal. Básicamente el cuento es muy tétrico, nos cuenta que Mickey en una noche de tormenta ve cómo secuestran a Pluto que estaba en el jardín. Entonces sigue a Pluto para ir a rescatarlo y lo llevan a un castillo, al castillo de Frankenstein, el doctor loco. Y resulta que este doctor le quiere cortar la cabeza a Pluto y cosérsela a una gallina para ver cuál es el resultado, qué van a hacer si esta nueva criatura, este nuevo híbrido, pone un huevo, qué va a salir de ahí. Entonces es como que muy tétrico Sí, y ¿qué estaban pensando, no? Pues yo me acuerdo que había un programa cuando era chico llamado El Mundo de Disney, estoy hablando hace 20 años, creo, y yo recuerdo haber visto esa imagen que vos decís, no me acuerdo el nombre, pero ahora lo recuerdo, y yo decía, me quedé bastante traumado, digamos, pues ahora lo relaciono con Frankenstein, porque en aquel entonces no, capaz que no hacía la relación, pero sí, está muy sí, presente lo de blanco y y, negro de Boris Karloff, sí, obviamente. y, Y eso de que quiere hacer una especie de mutante que ponga la gallina, la verdad que ahora que lo pienso, digo,
what the fuck, ¿qué estaban pensando? Es como muy cine B, la verdad, y Sí, y si lo pasamos hoy en día sería una especie de 100 pies humano versión Disney de los años 30. sí, O sea, es algo muy, muy, muy surreal y es recordado como uno de los cortos más aterradores. Ese sí, no divertido, sino que qué demonios estaban sí. pensando y esta Yo no cosa da recuerdo miedo. haberla pasado, digamos, yo recuerdo que yo los veía porque de chico uno tiene como esa atracción, el morbo del terror, pero yo recuerdo que, digamos, me asustaban un poco, digamos, me asustaban bastante, de hecho, yo era muy cagón de chico, siempre veía, pero salía corriendo, pero me acuerdo, sí, esas imágenes no, te traumaban bastante, o sea, porque después a la noche tenías que dejar la luz prendida encendida, era una mierda eso. Pero Sí, sí, yo la verdad sí tengo estos recuerdos como de que sobre todo las pasaban en especiales de Halloween y que las pasaban por la sí. noche en estos especiales de Disney. La verdad es que las recuerdo con mucho cariño, pero sí queda esa espinita de Mad Doctor. Es un personaje muy, muy icónico y es uno de los momentos más raros, oscuros, tétricos que ha tenido la Sí. compañía. Disculpa, el tema de las puteadas después se tiene que censurar, ¿no? Porque soy argentino y no puedo evitar putear. No te preocupes, no te Ah, ok, preocupes. ok. Aquí no hay censura todavía. Ok. Lo que sí censuraron fue este cortometraje. Precisamente en esta época estaba la Alemania nazi. Entonces, Sí. en Alemania lo censuraron porque pensaron, o tal vez fue intencional, no lo sabemos, que era una especie de parodia de sus científicos locos que tenían los nazis, ya sabes, todo este asunto que estaban experimentando. Entonces ellos lo Igual sintieron así. hubo uno de Disney con el Pato Donald que era así directamente un palo a los nazis. Ese sí fue abiertamente Sí, censurado. sí, No de era hecho ese error. fue una propaganda planeada precisamente por los Estados Unidos, precisamente como para llamar soldados a la guerra y unirse contra los nazis. Es uno de los momentos que Disney ha intentado ocultar más y de hecho lo raro es que a pesar de que lo quieren ocultar, tienen hasta un Oscar, ganaron un Oscar por ese cortometraje. Ah, sí. Sí, no, qué cosas ha hecho Disney, sobre todo en esta época, es muy, muy interesante. De hecho, entre esas cosas, en 1935 hay un corto, les voy a estar poniendo las imágenes aquí en el video final, que se llama El Día del Juicio de Pluto o Pluto Judgment Day, que no fue como especial de Halloween ni nada de eso, sino que fue un corto más. Nos narra la aventura de Pluto que se portó mal, ensució la casa de Mickey o cualquier cosa que te quieran imaginar. Y él en sueños imagina que lo juzgan en el purgatorio y tiene que ir al infierno por portarse mal. Y en el infierno lo castigan demonios gato Sí, sí, y es mal. muy, muy difícil de ver hoy actualmente porque uno lo ve y dice, es un perro, ¿quién quiere ver sufrir a un perro? Y lo encadenan y lo Sí, torturan. me Y acuerdo. es como de, Recuerdo el episodio, sí, el sí, corto ese. Y de vuelta sale lo punitivo. Hoy en día sería impensable hacer una cosa así de Disney. No lo hace Disney, lo haría otro, digamos. Pero ni algún siquiera otros estudios hoy en independiente día con se animarían a hacer plastilina una o cosa algo así. así. Agarrarlo a Pluto y mandarlo al infierno. Pero bueno, sí, de vuelta aparece el tema punitivo y de vuelta aparece también el tema, creo que el tema del infierno, ya ni siquiera el tema, llamémosle, de la mitología, no sé cómo llamarla, judío-cristiana, ya ni aparece casi en la modernidad. O sea, se sacó todo lo mito. De hecho, se usa más otras mitologías. Bueno, si pensamos ahora en las películas de Disney, pensamos en Hércules, pensamos, viste, toda esa parte, digamos, no en la mitología Cristiana, judío-cristiana, sí, porque sí, tiene sí. cosas bastante aterradoras. Sí, además Y son creo temas que muy sensibles, la verdad. O sea, sí, sí, eso sí es sí, muy censurable, la verdad. Yo creo que sí, es más esa hoy en cuestión. día lamentablemente es un tema ese, o sea, yo por lo menos, como hablo mucho con artistas, hay bastante molestia con ese tema, ¿no? De la autocensura, decir, bueno, a ver, esto sí, esto no. Y yo creo que es al revés, el verdadero artista, y por eso lo llamo la época dorada de Disney, porque en ese momento fue Disney el que establecía la contracorriente. Ahora por ahí no tanto, ahora la contracorriente por ahí justo viene más del cine independiente, que encontrás cada cosa, cada aberración que no puedes creer, pero bueno, qué sé yo, son ideas nuevas. Entonces, siempre a mí me gusta más ese periodo, porque digo, wow, esto Sí, es traumatizante, pero es lo más.
es lo más. O sea, Totalmente de acuerdo. Yo honestamente es mi época favorita de la compañía y si lo vemos en cuestión de películas, realmente, o sea, digamos que es la época en la que Walt Disney estuvo vivo. O sea, sí, nos solemos ver como a Disney como un magnate, el rey Midas de Hollywood, por ahí lo dicen, pero realmente es una persona que estuvo viva y fue un creativo que estuvo detrás de estos cortos y mucha gente dice, no, es que la sirenita de Disney, no, es que no, pero es que ya claro. estaba muerto el señor. Pero bueno, aquí ya damos el brinco, dejamos los cortometrajes atrás, llegan las películas, precisamente el primer largometraje que es Blancanieves Ay, en Nieves. 1937 y, o sea, en mi opinión es una película sumamente oscura. Es terrible, y es más, hay una cita, no sé si la sacaron en la nueva versión, pero yo recuerdo la cita de la bruja cuando le dice, tráeme el corazón en esta caja, Claro, arrancar el corazón, una cosa así, yo dije, o sea, yo eso no me acordaba, pero después alguien me hizo acordar y chequeé y digo, sí, dice eso, que le sí, arranque el claro. corazón Sí, y sí, tráemelo en la definitivamente. caja, eso es genial. Sí, es la icónica caja. Es una película que igual estaba experimentando todo lo que aprendió en sus cortometrajes y aquí ya puso en marcha en particular esta secuencia en la que se rompe la fantasía, por así decirlo, y lleva a un lado oscuro al personaje de Blancanieves, que es cuando entra al bosque negro, precisamente de que el cazador le quiere quitar el corazón y a final de cuentas la deja ir y se mete con el corazón destrozado al bosque negro y empieza a tener estas visiones que realmente son de la imaginación. Ella se está imaginando caras y rostros y monstruos en ese bosque que realmente no existen, pero Sí, es un momento muy emblemático del cine de Disney porque está muy sí. bien logrado. Lo de los ojos, sí, los Exactamente. efectos, yo no sé cómo hicieron, porque a ver, no sé bien de técnica, no conozco mucho de técnica de animación 2D, pero ese tipo de técnicas no es la típica cuadro a cuadro, hacer los dibujos y empezar a, digamos, a animarlo cuadro a cuadro. Creo que ahí usaron otro tipo de técnica que es re creepy, digamos. Si vos ya los habías traumado con los cortos anteriores, el pibe ya está, o sea, lo metiste en el manicomio. Sí, y bueno, yo creo que es digno de señalar el personaje de la bruja. Aquí ya entran con mi mero mole, que son los villanos de Disney. Entra la bruja de Blancanieves, la reina malvada, y es un personaje súper, súper creepy, súper clásico, súper emblemático. Y yo lo que más lamento del personaje es que tiene una muerte brutal. Y aquí ya empezamos a ver Sí. muertes brutales en películas que se veían en todo el mundo y que veían público infantil Sí, y sí, que la persigue, los enanos la persiguen hasta el abismo y ahí, sí, 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 es sí, terrible, o sea, intentando tirar una piedra gigante a los sí, para enanos, aplastarlo a los enanos. ella Yo se estuve, de cae. hecho, averiguando un poco sobre el mito original, que en realidad es de los hermanos Grimm, pero en realidad, a nivel histórico, el mito proviene de los enanos, eran, digamos, en la realidad, chicos que trabajaban en las Ok, minas digamos, sacando, porque bueno, había explotación infantil y todo eso, sí, entonces mandaban a los chicos y un poco porque podían entrar. Y entonces un poco ahí aparece el tema de los enanos, de Blancanieves, de la bruja, que se incorporó con eso. En los hermanos Grimm, ahora estoy tratando de recordar bien cómo era la historia original, pero sé que no terminaba muy bien y que era terrible lo que pasaba. No sé si te acordás cuál era el mito original. Sé que ahí hubo una modificación, porque yo sé que el original era terrible. Bueno, los hermanos Grimm eran terribles. bueno, en ambas versiones la bruja muere. Sí, La eso bruja ya. muere. Creo que era el cómo No, moría. no suele darse muchos detalles. Creo yo, en mi opinión, la versión de Disney es un poco más gráfica porque tenía la posibilidad. Entonces, no sé, al ser niños, a lo mejor uno se deshumaniza del personaje de la bruja y dice, qué bueno que ya se murió el malo. Mm. Pero no te das cuenta que de verdad es una ancianita que se cae de una Sí. montaña, que se cae como 30 metros y encima le cae una piedra Bien. gigante encima. Y, o sea, es como muy, muy gráfico y creo que fue, toda esta época es como muy, muy oscura. Es que yo tengo que confesar una cosa, yo me sentí mal por la vieja cuando Sí, la vi. O sea, me sentí mal porque dije, che, ¿qué onda? O sea, está bien que quería matar a Blancanieves, pero ¿qué onda? Pero bueno, ahí está el tema de la crudeza. Y ahí es donde ven,
ahí es donde vemos que está muy cerca del mito. Tenemos los Grimm y la primera etapa del largometraje Disney adaptando todo esto. ¿Entendés? Donde, de vuelta, y también hay que tener en cuenta una cosa histórica, que mientras Disney vivía, y por lo menos hasta los 70, recién cuando abrieron el parque, Disney se consolidó como una empresa, una marca súper, digamos, una mundial. Hasta ese entonces, al no ser por ahí tan grande como los otros estudios, desde Universal, Metro Golden Mayer, etcétera, etcétera, vos cuando estás arrancando, cuando todavía sos chico, entre comillas, porque ya para ese entonces hacían superproducciones, hay más libertad también para poder expresar cosas. Porque después Disney se empezó a volver un modelo educativo, si se quiere. Eso es lo que hablábamos del modelo punitivo, de decir, no hagas esto, mirá que esto es lo que te va a pasar, ¿entendés? Entonces, creo que ahí fue, no sé cuál sería el punto de quiebre, pero después de Blancanieves, ¿en qué año fue Blancanieves? Blancanieves fue en 1937. Claro, sí, todavía estaba en el comienzo. Sí, Y además literal, creo que es fue su la primera a primer color, ¿no? No, largometraje. los cortos Ajá. ya eran a color. Ya había uno que otro a color, pero la mayoría era blanco y negro. Realmente fue un antes y un después para la empresa Blancanieves. O sea, fue el conjunto de todo lo que aprendieron, de todas sus técnicas, o sea, se tomaron muchos años para hacer esta película, la historia de los hermanos Grimm, y creo que fue un bombazo y catapultó a la compañía. Sí tuvo sus bajones, que los vamos a hablar un poquito más adelante, porque el contenido oscuro dejó de consumirse tan bien como se consumía. Pero yo creo que Eso también aquí, tiene que ver con la situación económica, igual te sí, cuento también, pero que, a ver, definitivamente. vos pensás que los años 30, viste, después vino la era, del 30 al 60 fue la época gloriosa, digamos, y vos ahí podés darte el lujo de hacer cosas malas porque está todo Sí. bien. Cuando está todo mal, bueno, hay una ficción que es el reflejo de la época y otra que intenta no ser tan malo con la gente que la está pasando mal, pero bueno, ya llegaremos a eso. Bueno, aquí yo creo que viene el punto más alto en cuestión artística, en cuestión de se logró una historia tan oscura en algo tan maravilloso que es fantasía, lo que mencionas, 1940, eh, específicamente, bueno, fantasía es una recopilación de música y animación. Digamos que si una orquesta y los animadores tuvieran un hijo, sería fantasía. Y es un balance increíble, son varios cortos, fantasías, tenemos un segmento de mitología griega, tenemos Sí. varias cosas, pero el último corto es Una noche en el Monte Pelado, así se titula, y es donde aparece el demonio Chernabog presidiendo una misa negra. Entonces es como de, ok, qué bien. Sí, no, a mí toda esa escena del demonio, con los pequeños demonios que los agarra y los tira al fuego, toda esa escena es dantesca, si bien no está descrito una escena así en Dante, en la Divina Comedia, pero es realmente dantesca en el sentido de las dimensiones, encima con la música que le da una especie de espíritu, de energía épica, ¿no? ¿Entendés? Y toda esa idea, que la luz y toda ¿entendés? Mezcla cosas, sí, de la mitología greco-romana, pero claramente con una influencia de la mitología judío-cristiana. Y es tremendo. Esas imágenes sí te van a perseguir hasta el día de tu muerte, porque son realmente aterradoras. Digo, hoy en día creo que si se la mostrás a un chico con la música en cine, en HD y en 3D, lo matás. O sea, sobre todo ahora porque no están acostumbrados a este tipo de cosas. Es decir, Sí, los chicos de ahora consumen cosas muy... el otro día lo hablamos con este productor de televisión, con Tom Fontana, es lo que se llama el consumo prosaico, Prozac de que es un antidepresivo, viste, como todo lindo, qué sé yo. Ojo, hay cosas medias dark, no sé, estaba pensando en Toy Story 3, pero no a ese nivel, porque sí, ese nivel es claro. casi subconsciente. Bueno, ya no sé cómo llamarlo. Sí, la verdad es que yo llamaría religioso esta experiencia de la película de fantasía. Se juega mucho precisamente con ese tema de las mitologías de la religión y al final Disney quería mostrar la lucha del bien contra el mal. Entonces, recordemos que Fantasía es una película casi en su totalidad muda, es pura música. Es una orquesta básicamente sonando y es maravillosa, o sea, visualmente, musicalmente.
tiene los orígenes, lo seguimos en el canal en un video que por aquí se los dejo, que viene desde los celtas y de los vikingos, y de hecho Chernabog es una deidad celta muy olvidada, que era una especie de creador. Es muy, muy extraño este rollo, pero la religión cristiana que llegaron ahí a colonizar, tomó este escrito, este dios celta, y no lo supo entender porque era un dios bueno, era como el yin y el yang. Entonces, para ellos inmediatamente fue compararlos con Dios y el diablo. Entonces, Chernabog se quedó como el diablo, y así es como lo plasma Disney, como el diablo. Realmente estamos viendo a Lucifer ahí en una montaña, y es visualmente impactante. No, bueno, un poco lo que hizo Disney en esa época es lo que se llama un sincretismo, es decir, la unión de distintas influencias religiosas. Y también hay que pensar que todo lo que es la tradición cristiana, lo que hizo con las religiones paganas, que la celta, la germánica, es tomar todos los dioses que originalmente no eran malos y volverlo, digamos, si uno piensa en el diablo, ¿qué piensa? En los cuernos, en las patas de cabra, que en realidad esos son símbolos paganos, creo que de la cultura germánica. Y bueno, lo de los celtas con este dios, pero bueno, un poco de vuelta, también está esa idea de expresar, digamos, toda la composición desde la música, lo visual y lo simbólico en esa época, es algo que no se había visto, y de hecho que no se ha visto, que no se ha vuelto a ver en el caso de Disney, lo cual a mí me da un poco de pena que hayan renunciado a esa riqueza. Yo entiendo, sí, cada cuánto sale una película para parecer diversos culturalmente, pero la diversidad cultural no va del lado de hacerlo obvio, decir, mirá, vamos a hacer una cosa así para integrar distintas culturas, sino integrar los símbolos culturales. Eso es mucho mejor para mí. O sea, directamente como lo hicieron ahí en Fantasía, donde tenías todo ahí puesto, pero era todo armónico. No era que tenías, no sé, el estereotipo chino, el estereotipo celta, sino era todo parte de una gran orquesta armonizada, armónica, no sé cómo decirlo, y eso es, no sé quién estuvo, no recuerdo el nombre de todos los que estuvieron detrás, pero me gustaría, deben estar todos muertos, me encantaría poder hablar con ellos, pero bueno. Sí, están todos muertos, pero sí, por ahí tenía el dato, pero ya se me fue. Pero sí, o sea, Fantasía fue algo irrepetible, algo que solo se logró una vez correctamente. De hecho, era una especie de sueño que tenía Walt Disney. Ya saben que a lo mejor Walt no era bueno llevando a cabo lo que él imaginaba, pero era una persona súper creativa que tenía cada idea tan magnífica que a lo mejor no podía hacer. Pero Fantasía era un proyecto que él se planeaba hacer me parece cada año o cada ciertos años, sacar una fantasía Disney que plasmara como la época, la música de ese momento, o sea, toda esta temática, y a final de cuentas no se pudo hacer porque a Fantasía no le fue muy bien en taquilla, o sea, como que no fue muy bien Sí, sí, recibida. es que es difícil que algo así te vaya bien, porque hoy en día un proyecto como Fantasía entraría dentro de cine independiente, incluso dentro de cine arte, o sea, no pasaría Sí, ni por el mainstream, se iría directo sí, a sí, algún sí. festival, o sea, independiente, no me lo imagino. Creo que sí refleja un poco el periodo donde Disney todavía se concentraba más en el tema Artístico, claro. sí, pero más que nada experimental, original, como que no Exacto. estaban pensando en sí, a ver, esto va a pegar con el público, sino esto es lo que quiero expresar. Y es muy Sí, interesante lo que se hizo de Walt Disney, porque es cierto, no era muy bueno llevándolo a cabo, pero era un buen productor. Es sí. decir, el productor en realidad, si te lo pones a pensar, es una persona creativa, porque la gente dice, uy, no, un productor es el tipo que pone la guita. Que No, ese pone es el el dinero. productor ejecutivo. El Ajá. productor es el tipo que tiene la idea, no sabe cómo llevarla, pero sabe conseguir y elegir a la gente que lo lleve a cabo. Es el que elige al dibujante, es el que elige al director, es el que elige a todos. De alguna forma es el que está un poco detrás. O sea, yo sé que siempre hay una pelea entre directores y productores y todo ese asunto que hay, que lo he visto, pero en realidad hay que darle mérito, no, insisto, no al inversor, sino al productor como productor ejecutivo, ¿no? Perdón, el Claro. productor como productor creativo, ahí está, no ejecutivo. Y bueno, pues Fantasía ya, me parece que uno de los hijos de por ahí de alguien logró crear Fantasía 2000, que salió precisamente en el año 2000, pero
pero pues infinitamente inferior, no tuvo el presupuesto, no tuvo, digamos, la misma esencia y pues por ahí quedó para el recuerdo. Sí, Tuvimos ahí... vos viste bueno, vos la habrás visto, Ajá, el problema con esa Fantasía 2000 es que están haciendo lo que están haciendo ahora muchos estudios, que es apelando a la nostalgia. O exactamente, sea, vos no podés replicar lo mismo que se hizo en una época porque cada obra es producto de su época. ¿Entendés? Es producto de una exactamente. circunstancia particular. Entonces vos no le podés pedir a un Disney de ahora, que básicamente es un Disney que está bien, tiene un CEO y todo lo que quieras, pero Bueno, Disney es pero casi es una un cara que no tiene rostros. es un En el caso de monopolio, esa época había un rostro que era Walt Disney, es decir, era exactamente. él. Ahora, bueno, tenés un CEO que lo despiden y vuelven a contratar cada 6 meses, que eso, bueno, y ya está, ha perdido. Y de alguna forma yo creo que de vez en cuando, muy de vez en cuando, Disney saca algo así, porque debe tener como una sección de artistas Sí, independientes, lo sé una porque sección conozco de... gente que ha trabajado. Claro, sí, o sea, tiene que apoyar en cierta forma, pues a los nuevos talentos, a las nuevas ideas, pero a la vez, seamos honestos, asegura el dinero, asegura las mismas Sí, sí, sí. historias, es una cuestión por ahí Hay un a video dando discutir. vuelta, no sé si de los creadores, de los que inventaron, que fundaron Pixar, cuando llevaron Toy Story para hacer de Disney, y hay una anécdota que cuenta un poco todo esto, que el tipo originalmente Woody iba a ser un muy mal tipo. De hecho, cuando se cae, ¿cómo se llama el otro personaje, el del astronauta? Y me olvidó el Vos, nombre. Ah, sí, en realidad no lo ayudaba. O sea, era realmente un mal tipo. Entonces, cuando los llevaron a Disney, los de Disney dijeron, no, no, eso tiene que cambiar. Y es más, les dieron como una lista de instrucciones de cómo tiene que ser una historia. O sea, está todo estructurado cómo tiene que sí, ser. Que sí, tiene que hacer definitivamente. esto, que el bueno tiene que ser así, que el malo tiene que ser así. O sea, esto lo cuenta, hay una charla TED que dio, creo que el que creó Pixar, Los que creadores de decía, sí, Pixar. nos bajaron línea, ¿entendés? Y tuvimos que hacerlo así. Y Woody Sí. no es tan malo. Sí, de hecho era planteado como casi el villano. Por ahí ha Sí, pasado sí. muchas veces a lo largo de la historia. De hecho, creo que están los storyboards, se Sí, pueden encontrar. definitivamente, sí, donde ponen a Woody con la cara malvada y todo ese rollo. Muy interesante. Por ahí ya para terminar con esta época clásica, yo creo que es digno de mención, sobre todo por la temática. Hubo un tiempo precisamente cuando pasó lo de la Gran Guerra. Por ahí salió Dumbo, salió Pinocho, son productos que se nutrieron prácticamente de lo que pasó con la guerra y con la crisis económica, momentos muy oscuros. Tenemos el momento Elefantes Rosas de Dumbo, muy Oh, traumático, sí. que está muy en el misterio, que nadie sabe por Sí, qué sí. lo metieron. Hay teorías sobre viajes de LSD sobre esa Sí, escena, pero bueno. sí, mi idea es que Walt quería espantar a los niños precisamente para decirles no, no tomen alcohol. O sea, creo que Sí, sí, era, sí. pero Es que creo de que vuelta, se le pasó un es poquito la que mano. ahí vemos, más allá del chiste del LSD, hay de vuelta el carácter punitivo de la historia, que eso es fábula, ¿eh? Eso es fábula. La fábula no se volvió a usar nunca más, porque hoy en día las fábulas creo que están todas prohibidas. Hoy en Sí, día hoy en día las fábulas son políticamente incorrectas. Hoy creo que, no sé, el sí, la otro gran día prohibieron mayoría se... Blancanieves. O sea, ya eran bastante sangrientas. En el caso, por ejemplo, de Pinocho, Pinocho creo que en el cuento original al pobre grillo lo mata contra la pared. O sea, una cosa así. O sea, no termina tan bien. O sea, pero tenía eso de no hagas esto, no tomes alcohol. Sí, obviamente esa escena, lo mismo que Pinocho cuando se convierten en burros, los niños, porque están fumando y jugando, es muy también de la época. Fíjate que no, la ley seca fue hasta los años 30, creo, pero estaba muy el tema del vicio, ¿no? El vicio, el alcohol, los niños no toman alcohol y no fuman, ¿no? ¿Entendés? O sea, como el castigo, aparece fumando, ¿viste? El padre lo hace fumar al chico, ¿viste? Para castigarlo. Entonces, en Pinocho, en Dumbo, empieza a aparecer todo, empieza a aparecer los valores de la época. Eso es lo que me gusta de estudiar las épocas, porque es un reflejo de una época, y por eso estoy en contra de juzgar a una película producto de una época con los valores de la nuestra, porque no tiene sentido. O sea, Exactamente. es Sí, más, en el futuro definitivamente. nos juzgarán. Sí, definitivamente, qué miedo. Y bueno, yo creo que sí, no hay mejor ejemplo que Pinocho y Dumbo,
Pinocho, sí, realmente es una película que me cuesta ver actualmente, o sea, no la disfruto para nada, o sea, se me ¿no? hace muy, muy sumamente tétrica. Que por ahí, deslindándonos un poco del tema de Disney, me tiene muy emocionado que Guillermo del Toro va a lanzar su versión de Pinocho, entonces va a estar Esa sí la interesante. veo. Uy, yo quiero que Duke Jones haga de Pinocho. Sí, va a estar muy bueno, va a ser animación stop motion, la está produciendo Netflix, me parece, entonces, por Vamos, ahí, Guille. por Le mando un ahí. saludo a Guillermo si me está viendo. Sí, no, Guillermo, por favor, es un escucha habitual del canal. Bueno, ya para terminar esta época, como Disney estaba en crisis, como todos en la guerra, eh, tenía varias películas planeadas, largometrajes al estilo de Blancanieves, pero ya no le alcanzaba el dinero para lanzarlas, para producirlas. Entonces tuvo la idea de recortarlas y lanzarlas en formato de películas paquete, les llaman, películas paquete, en la que metían varias ideas que tenía él para largometrajes, pues para ganar y sacar un poquito de dinero. Por ahí salió Los Tres Caballeros, con el Pato Donald, todo ese rollo, y pues yo creo que la mejor lograda fue la leyenda de Sleepy Hollow. La leyenda de Sleepy Hollow, Claro. la leyenda Ika del... Von Crane, que tiene, sí, que la escena esa, sí, con la calabaza que le tira y lo revienta Sí, al tipo al final. este sí creo que es un horror muy puro, muy halloweenesco. No creo que haya enseñanzas ni nada de eso, sino que es una adaptación de una leyenda de Washington Irving. Es tal cual, si lees el libro, es tal cual lo que nos enseñó Disney, pero con canciones. Creo que es una gran adaptación, muy bien lograda, y creo que es ideal para ver en temporada de Halloween. Ya se los mencionaba, tiene unas canciones muy buenas. Aquí en Latinoamérica hizo la voz porque es una película que no tiene diálogos, digámoslo así, sino que toda es narrada por una sola persona y es la que hace la voz de la canción. Y aquí quien hizo la voz fue Tintán. Entonces, Ah, mirá. es muy, muy bueno el doblaje que se hizo para este cortometraje. Por ahí véanlo, La leyenda de Sleepy Hollow de 1949. De hecho, el final, originalmente, vos no sabías lo que le había pasado después de que le tira la calabaza en llamas, y creo que en una versión después, como dijeron, che, no vamos a dejar mal a los chicos, quedaba como que él había sobrevivido y se había casado Sí, con otra chica, sí, una de cosa hecho, así, con pero una mujer. originalmente se había pulverizado. Es un corto muy interesante porque realmente te muestra a Ichabod Crane como este ser ambicioso y totalmente interesado, porque buscaba una chica guapa, pero que tuviera padres ricos y que fuera de darle la fortuna. Y entonces, en perspectiva, uno viendo la película dice, el bueno es Ichabod, o sea, quieres que gane Ichabod, pero ya analizándolo un poco más dices, él es el malo, o sea, él se lo buscó. Sí, al final ella, la chica se casa con el otro, Se casa con el otro, con huesos. De hecho, sí. tengo un video en mi canal, por ahí véanlo, de que, bueno, esto es algo que se conoce del libro y de mucho tiempo acá, pero en la película de Disney no quedó muy en claro. Pero por ahí está el dilema de si realmente existe el jinete sin cabeza o no existe el jinete sin cabeza. Por ahí Ah, puede ser una broma de Huesos, que Huesos haya espantado a su competencia para quedarse con la chica. claro, Entonces, porque en la escena él lo asusta, le empieza él es el que lo digamos, asusta. lo mambea le cuenta toda la historia, qué sé yo. Y de hecho en la película, en la adaptación de que hizo Tim Burton, si te fijas, él calcó una escena, que es Sí, la escena de la calabaza, que en realidad la puso, y el que le tira la calabaza no es el jinete. Entonces sí. apoyaría tu teoría en realidad, Sí, esa. definitivamente. Por ahí hay muchos que están súper seguros de que no existe un fantasma y creo que es más bonito verlo así porque es súper real, súper planteado en la realidad. Está espantando al pretendiente de su chica, que además es alguien que está interesado nada más por su dinero. Entonces creo que es una bonita forma de verla. Y ya aquí llegamos a un punto y aparte de Disney. Sí hubo momentos oscuros, pero fueron reduciéndose, rebajándose. Creo que Disney adoptó la política de que el Halloween o esta temporada sea tierna, que es Sí. la mentalidad que tienen hoy en día, el spooky Halloween de Mickey. O sea, son cosas, sí, que las calabazas y los fantasmas, pero todo con ternura, todo para que se vea bonito y no para dar miedo, algo que no tenían antes. Mm. Sí, eso para mí fue, o sea, entiendo que es una elección segura porque
En primer lugar, también volvemos al cambio de épocas. Es decir, si vos te fijás, ya ese, digamos, como cambió el modelo parental y ahora no se busca tanto el incentivo negativo al chico, no hagas esto, vas a arder en el infierno, como pobre Pluto que ardió en el infierno. Sí, Sí, o sea, parece ridículo que lo esté diciendo, pero está. pero pasó. O Dumbo y todo lo que le pasa cuando tomó alcohol. Se pasó un modelo de premiar el buen comportamiento en lugar de castigar el malo, y con todo el cambio de paradigma, bueno, Disney se adaptó porque poner ese paradigma hoy en día, nada, le tirarían con todo en las redes sociales, digamos, si hicieran una cosa así. Sí, de Entonces, hecho, a partir de ese momento empezamos a ver el cambio. Dice, bueno, a partir de este momento tenemos que hacer algo que sea más, digamos, acorde a los nuevos sí, valores, sí, a los digamos. nuevos valores, Y por ahí completo. es donde yo creo que un poco de vuelta, se perdió un poco la originalidad, porque empezaron también a arriesgarse menos. Yo creo que la creatividad aparece cuando vos te arriesgás. Cuando vos Exactamente. pones algo que sabés que a muchos no les va a gustar. ¿Entendés? Porque, insisto, vos podés mantener una línea editorial, por llamarle de una forma, pero ponerle en riesgo. Pero yo lo que he sentido es que, salvo excepciones, a partir de ese momento cada vez los riesgos eran menores. Igual tuvimos la de, ¿cómo se llama? El Caldero Negro. Sí, a ¿En eso qué año fue iba. eso? Si te das cuenta, este periodo del que hablamos fue de a inicios de los 30 hasta finales de los 50. Ahí no tuvimos ya prácticamente nada memorable. Bueno, sí, o sea, toda la época de oro de Disney con sus clásicos animados, pero ya no eran tan tétricos. Hasta que se hizo este experimento llamado el Caldero Negro o el Caldero Sí, Mágico o Taron y el Caldero Negro, en los 80s, precisamente porque en los 80s hubo como este resurgir como de sí. Skeletor y de Flash Gordon con estos emperadores malvados. Teníamos el boom del Señor de los Anillos, entonces quisieron regresar a esa fantasía pero Mm. dándole el giro oscuro. El Caldero Negro es una adaptación de una saga de libros, no recuerdo por ahí el nombre, pero se quisieron aventar a hacerla y el resultado fue extremadamente aterrador y la película fue finalmente censurada. Esa película sí, nadie la ha visto completa como la planearon los animadores porque se Sí, pasaron de gráficos. sí, sí. A mí digamos, hay un viejo dicho que si algo es censurado es porque hay que verlo, Sí, digamos, porque definitivamente, pero claramente, ahí sí es decir, debo y admitir que yo es uno algo de... había escuchado que los creadores, los dibujantes y todos los que hicieron la historia, realmente, como, a ver, los 80 en el tema del cine norteamericano fue un periodo muy especial donde el terror cobró, digamos, fue muy experimental. Se Sí, hacían películas independientes de muy bajo presupuesto, bueno, saliendo un poco del tema, ya se crearon nuevos monstruos, porque siempre era Drácula, siempre era Frankenstein, y apareció de pronto Freddy, Jason, empezaron a aparecer todas esas películas baratas que, bueno, ahora nos son dan los ídolos. nostalgia, Ajá. pero creo que este fue el esfuerzo de Disney de apegarse un poco a toda esa movida. Y ahí yo creo que lo dirigieron a los dibujantes o y a los guionistas, hagan lo que quieran, y después dijeron, pará, no, tampoco tanto. Sí, Eso para mí fue lo que definitivamente. pasó, y una vez leí un artículo que uno de los guionistas creo que contaba, que algo así, como dijeron, uy, por fin, podemos hacer algo. Y, Sí, es que creo yo, bueno, yo siento que sí está un poquito demasiado visual. O sea, está bien que le estén dando esa libertad, pero sí era extremadamente visual. Yo he visto las imágenes de los cráneos sí, derritiéndose. O sea, realmente hay muy pocas imágenes que se pueden ver a la fecha de esta censura, porque en las bóvedas de Disney realmente se cerraron todo de esto no lo podemos enseñar, es hay que ir demasiado a esa gráfico. bóveda, a hacerla volar y sacar el material. Sí, definitivamente está lleno de secretos interesantes. Y bueno, el resultado fue que El Caldero Negro era planeado como la nueva gran película de Disney y fue un Sí. fracaso en taquilla y eso terminó por hundir pues la mayoría de intentos con temática oscura Mm. por parte Sí, de la porque compañía. ahí a lo que ocurrió fue que ya Disney se convirtió como una marca. Tanto insistieron desde que entraron al periodo más, digamos, que se alejaron de las fábulas oscuras y empezaron cada vez más a hacerlo más, digamos, no con esa connotación punitiva, que ya para los 80 ya Disney era la marca
Y ya estaban, no sé si para ese entonces ya tenían las reglas que, como comentó el de Pixar, que ya te las daban cuando querías trabajar con Disney, pero sí ya había como ciertas reglas. Entonces, y lo que ocurrió es que el público se acostumbró a eso. Entonces, si vos vas a ver, no sé, Wes Craven, George Romero, y ya te esperabas lo que iba a Ujú. ver. Ibas a ver. Ahora, con Disney ya pasaba lo mismo. Entonces, lo que ocurrió ahí es que el público esperaba una cosa y de pronto se encontró con esto, que capaz que lo vemos ahora y decimos, está buenísimo, pero Sí. ya para ese entonces todo ese público que seguía esas películas y lo seguía por esto, no por lo otro, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, imagínate la historia del Caldero Negro. Me parece que adoptaba los dos primeros libros. Me parece que son 5 los de la saga. O sea, Ah, no sabía. si hubiera sido como una especie de un boom para Disney, nadie descarta la posibilidad de que hubiera dado luz Mm, verde a secuelas o cosas así. mm, O sea, realmente era un producto que se esperaba que funcionara y pues la misma censura o la violencia gráfica que manejaba, que no encajaba muy bien con lo sí. que venían manejando. Mm. Sí, eh, bueno, justamente ese género de dibujos animados para adultos o para niños o para traumatizar niños lo dejó de hacer Disney y lo hicieron otros estudios. De hecho, recuerdo, ahora me olvidé el nombre, el de los conejos, no sé, la fábula de los conejos. No sé si viste esa película sí, que sí, sí, es sí, que es terriblemente traumatizante. Esa sí gráfica. es traumatizante. Olvídate, pero de Sí, vuelta, ya no eso es lo que hubiese hecho Disney hacía 50 años atrás, en ese periodo, pero ya sí. no lo podía hacer. Sí, eso sí es traumatizante. Y no recuerdo bien quién fue el estudio que hizo lo de todos los perros van al cielo. ¿Te acordás de esa Ah, película? ok, sí, claro, claro, claro. Fue otro estudio. No sé si fue DreamWorks o no sé qué Sí, estudio de sí. animación. Pero esa película tiene una escena del infierno. Fíjate que ya Disney no se metía mucho con esos temas, Ujú. por ahí esporádicamente o indirectamente, pero la escena, yo me acuerdo de quedar traumado de ver esa escena donde el perro, creo que el perro se llama Charlie, no me acuerdo, algo así, Ajá. que la voz la hacía en inglés, este actor, ay, no me acuerdo, un actor bastante conocido. Hay una escena donde el perro se escapa del cielo y digo, chao, te vas a ir al infierno. Y él tiene pesadilla de que está en el infierno y es terrible. O sea, esa escena, yo recuerdo de chico, ya la seguía viendo porque me encantaba, pero para torturarme. No sé, tenemos esa cosa medio morbosa, Sí, ¿no? el morbo, Pero eso sí. No, pero totalmente. Yo creo que me gustaría ir terminando este lado por parte de Disney, de que precisamente en esta época complicada llegó a la compañía el joven Tim Burton. sí. Tim Burton, bueno, yo soy una persona que admiro mucho, tal vez hoy en día ya nos queda un poco mal, pero muy bueno el muchacho, o sea, creó el concepto de Tim Burtonesco, ¿no? O sea, Sí, sí. siendo su estilo muy único. Eh, no sé, o sea, hijo del expresionismo alemán y del cine clásico de terror, llegó a Disney, él inició su carrera en Disney, pero por ahí él cuenta que no se sentía a gusto, se sentía oprimido porque él entró a trabajar en El Mm. Zorro y el Sabueso. Entonces dice que Ah, sí, otra que me traumó esa. sí, él entró a trabajar ahí, pero como dibujante. Entonces dice que pues se sintió como encerrado, como en un trabajo cualquiera, porque Sí. tenía que estar durante años, 4 años, 5 años de su vida, estar dibujando zorros toda su vida. Entonces él decidió renunciar y se quedaron por ahí varios trabajos de él que finalmente ya retomó cuando obtuvo el éxito por otro lado que fue Mm. con Batman y con Beetlejuice y ese tipo de cosas, ya regresó a Disney y dijo, ¿saben qué? Sí se puede o qué. Y entonces ya le dijeron, va, y le dieron luz verde a El extraño mundo de Jack, que actualmente es como de los más grandes clásicos para estas fechas, que creada por Tim Mm. Burton, dirigida por Henry Selick. Y Mm. fue también tal vez no muy tétrico, no muy oscuro, pero fue uno de esos grandes pasos que dio la compañía. Usaron animación stop motion y Mm. crearon un nuevo estilo realmente. Sí. No, de hecho me estoy acordando ahora, hay una escena creo del zorro y el sabueso, era terrible porque el sabueso estaba como, su misión era matarlo, Sí, y creo que en un momento hay una escena de unas palomas que se están refugiando, unas torcasas,
y que una dice, tenemos que salir volando, y la otra dice, no, 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 quedémonos acá, y le agarra así un ataque, sale volando y le disparan y ves que cae. O Sí. sea, eso fue, creo que todavía se animaron un poco a eso, pero creo que esa fue la última. Es que Después, esa película es tristísima, o sea, la verdad es sí, como de no. no, 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 no. Esa, era tremendo. Y sí, me acuerdo de la historia de Tim Burton, que por su paso a Disney, ahí él se inspiró mucho también en toda, digamos, él obviamente era un fan de Edgar Allan Poe, su principio, digamos, así como muchos en el terror lo siguen a Lovecraft, Tim Burton era Poe, porque es el horror, él le encantaba el horror gótico, por eso veía, ¿quién era su ídolo? Vincent Price, él veía Vincent las Price. películas de Vincent Price, de Bela Lugosi, él veía, incluso por eso le hizo una película a Ed Wood, que era el director de películas malas, y hay una escena, hay un video de YouTube donde él habla de eso, que es muy, muy lindo, porque él, ahí creo que por un contacto de Disney, él pudo conocer a su ídolo de la infancia, Vincent Sí, Price. de hecho, Disney, pues sí reconoció siempre su talento, digámoslo, nunca lo hizo menos, pero Disney inicialmente quería que se acoplara a su estilo de A animación. la, Entonces sí, era como de, Tim Burton, tú has visto cómo dibuja así garabatos, y entonces sí, con sí, sí, ponlo a dibujar zorros era como imposible. sí. Entonces, no sé, tal vez ahí falló un poco al inicio, Sí, pero además él quería, en realidad, él era un fan de, más allá de que él veía todas estas cosas de, digamos, de las películas de Vincent Price, de Poe, yo creo que él era un fan del primer Disney, claro, claro, de del esta más época de la oscuro. que Entonces, hablamos. claro, cuando se vino y decir, bueno, che, ¿qué está pasando? Claro, seguramente él entró a Disney pensando, uy, ahora voy a poder hacer esto, y Sí, claro. no. Sí, Eh, su primer cortometraje animado se llama Vincent. Precisamente sí, ahí tuvo la posibilidad de trabajar con Vincent Price, quien narra su primer cortometraje animado. sí. Se proyectó una vez en Halloween y se guardó en la bóveda de Disney el Otra. cortometraje. Ahora Después, se puede ver, está en sí, YouTube a sí, los sí, que lo claro, quieren claro. ver. Le dieron una segunda oportunidad y le encomendaron dirigir un cortometraje que él tenía la idea de su perro muerto de la infancia y, Frankie y, Winnie. y se aventó a hacer Frankenweenie, pero no la que conocemos actualmente, sino que con Sí. live action. Disney vio la película, le pareció terrible y no la estrenó. Se planeaba estrenar junto con el relanzamiento de Pinocho y no la estrenó y quedó a la bóveda. Sí. Es por eso que Tim Burton dejó Disney y ya posteriormente Mm. regresaría para El extraño mundo de Jack. Sí, Ya con el extraño historia. sí, Sí, ya no, la historia de. Sí, sí, perdón, perdón. con el extraño mundo de Jack, ya Disney lanzaría en el DVD precisamente estos dos primeros cortometrajes que en un Sí. inicio la propia compañía censuró. Sí, sí, no, un poco. Y vos lo ves ahora y, insisto, incluso podría ir en lo que es la línea de Disney ahora, ¿no? Porque, de alguna forma, porque Tim Burton terminó también convirtiéndose en una marca. Eso fue, bueno, una de las cosas que más me gusta de esta historia es que, digamos, que para él trabajar con Vincent Price, bueno, busquen en YouTube, hay un documental sobre el joven mano de tijera, donde también está Vincent Price, donde cuenta un poco eso, y era como el sueño del pibe, ¿viste? Laburar con mi ídolo. Hizo el cortometraje de Vincent, que es este chico que sueña que es un científico loco, que lee a Edgar Allan Poe, ¿entendés? Y lo narra Vincent Price. Y es muy lindo ese documental, porque hay una foto que están Johnny Depp, que hace el joven mano de tijera, Tim Burton y Vincent Price, los tres juntos. Pues en el fondo son tres frikis, esa es la Sí, verdad. definitivamente, Y de totalmente. hecho, Johnny Depp lo dice, el chabón, viste que siempre lo llamaba para ser cari lindo, viste, porque bueno, tenía, qué sé yo, por pintón, no sé qué, pero él no quería. Entonces, por suerte, encontró a Tim Burton, que se juntaron los tres, hicieron esto. Es muy lindo ese documental, si pueden, véanlo en YouTube, porque se me cae una lágrima cuando lo veo. Sí, totalmente. Yo por eso quiero como terminar este tema con Tim Burton, porque creo que él creció con todo este lado oscuro de Disney, entró en la compañía, intentó hacerlo, fue censurado Sí. y a final de cuentas, más tarde logró consagrar su estilo oscuro. Ujú. Es que es su mezcla de entre oscuridad y los suburbios, ¿no? Sí. Entonces, y a final de cuentas, en 2012 logró estrenar Frankenweenie y bueno, se volvería un director recurrente para Disney. De hecho, él probablemente es el culpable de la oleada live action de los clásicos porque él fue de los que
siguió esta nueva era con los live action de Alicia en el País de las Maravillas, pero ya eso es otro tema. Entonces, digamos que el joven Sí, Tim sí, sí. Un Burton, día hacemos un especial de Tim Burton de sí, última. eso ya es Mira, otro. yo soy de los que cree que cuando estás deprimido haces el mejor arte, porque yo creo que la obra maestra de Tim Burton sí es y seguirá siendo siempre El joven mano de tijera porque estaba re deprimido. Y hizo algo hermoso porque es la materialización de esa emoción de ese periodo de su vida. Ahora que está feliz, como que, no sé, no. Sí, que ya puede contratar a Eva Green, pues ya la monta en Sí, sí. Dumbo, ¿no? No, 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 pues la Sí, verdad, no, no, muy no. bonito toda esta época. Yo te voy a ser muy honesto, yo ya algo más personal. De joven no me dejaban ver películas de terror. Yo soy un fanático de las películas de terror. Consumí todas, me las eché todas así al montón a la cara, pero no me dejaban verlo. Hablo de 11, 12, 13 años, no me dejaban verlo. Veía, pasaban El Exorcista en la tele y no podía verla, la empezaba a ver y inmediatamente llegaban y la apagaban. Y yo, uno de mis primeros acercamientos, digamos, con el terror como tal, fueron las películas de Disney de los 2000, precisamente Piratas del Caribe. Sé que Piratas del Caribe es Johnny Depp haciendo chistes, pero la película empieza con una neblina fantasmal y llega el barco fantasma y de repente ves a los piratas convertidos en calaveras y yo dije, estoy viendo una película de terror. Ya luego dije, ok, esto no es una película de terror, pero por ahí empecé. Por ahí también hubo otro intento de Disney por adaptar su atracción de Disneyland, La Mansión Embrujada, con, con Eddie Murphy. Y quien hizo los efectos especiales fue, si no me equivoco, Rick Baker, y creó unos zombies que dan más susto que una película de terror, la verdad. Creo que solo esa escena rescato, creo que es muy, muy emblemática. Entonces, no han tenido Disney ese permiso, pero ha tenido uno que otro momentito. Y bueno, por ahí queda la anécdota de que Guillermo del Toro, un fan de Disney, quiso hacer su propia película de La Mansión Embrujada. De hecho, el guión escrito por Guillermo del Toro de la película de La Mansión Embrujada existe, pero nunca tuvo luz verde. Entonces, ¿Ah, ojalá y sí? algún día dé a la luz. Che, hagamos así. Organicemos un Zoom, se puede a tres, ¿no? Sí, creo que Con, sí, sí. De con más se Guillermo del puede. Toro. Estaría Digamos, súper. ahora sé que está reocupado, Guillermo, pero. mándanos un mensaje, una llamadita y nos ponemos No, de no, no, acuerdo. pero yo sé que ahora está reocupado y no responde mensajes Sí, ahora. está Pero terminando su de película. última, si lo presionamos entre los dos, es cuestión de decirle, dale, Guille, copate. Así que yo Sí, sé que ahora no responde a nadie, pero si cuando esté más, podemos incluso hablar con él y de paso le preguntamos todas estas cosas, ¿viste? Así. de Y hecho, yo sé que en las entrevistas él no tiene problema en contar las sí, cosas. sin duda. De hecho, hay un guión de La Bella y la Bestia escrito por Guillermo del Toro y hay un guión de Pinocho escrito por Quiero ese Guillermo del guión. Toro. O sea, es que son cosas que uno necesita en su vida, pero que no las puede obtener. De hecho, Pinocho se la quería él trabajar con Disney, pero a final de cuentas la va a lograr con Netflix, entonces qué bien. Pero estas cosas existen y yo simplemente no puedo Eh, entender por qué Disney no se avienta a hacer. Mira, hagamos así. Empecemos a planearlo y veamos si acá dentro de unos meses, cuando el gordo ya esté desocupado, lo enganchamos en un Zoom. Yo no tengo problema, yo le rompo hasta que de última le decimos, che, dale, Estaría súper bien, dale, la dale, que verdad. se puede. Vamos a proponernos, Dale, ¿no? dale, sí, obvio, obvio. Zoom con Guillermo del Toro y que nos cuente todo, o sea, así, viste, como dicen, a calzón quitado, o sea, ya está, hay que admitir, que nos cuente los secretos, viste, que nos adelantanos un poco de ese guión. Estaría súper, súper bien. Y bueno, pues creo que ya algo más que quieras mencionar, Adrián, con respecto a este tema. No, bueno, la verdad que me encantó la charla y dale, me encanta, me encantó, la verdad que sos realmente una enciclopedia de todo lo de histórico de Disney. Yo tenía cierto conocimiento, digamos, yo por ahí sigo otras líneas, no tanto las películas de Disney, conozco los clásicos y todos esos, sobre todo los más de la era dorada, como le digo, pero la verdad, impresionante, o sea, deberías escribir un libro o algo así, me parece, no estaría Pues mal.
Pues ahí vamos, poquito a ¿Y no has poquito. pensado en entrevistar a algunos de la gente de Disney en la actualidad? Pues Hacer ojalá y se Instagram. logre. Es que lo que pasa es que, bueno, yo sé que no es tan fácil que hablen de estos temas, pero estaría Claro. bien ir sacándoles la sopa de poquito en poquito, ¿cómo no? Son cosas que se tienen que saber. Por ejemplo, Tim Burton fue el que dio a conocer todos estos temas de que no le gustaba para nada su trato inicial con Disney. O sea, es algo que se sabe. Sí, sí. Entonces, pues por Eh, ahí podemos entrarle. Estaría muy, muy Sí, no, cool. no, obvio. Por ahí hablar con alguno de los guionistas, de las nuevas. Son gente accesible, digamos, ¿no? Digamos, a los guionistas no les da mucha pelota. O sea, esa es la verdad. Cuando ganan un premio, bueno, viste en el video, cuando ganan un premio, los periodistas no saben quiénes son. ¿Y Sí, vos bueno, quién eso sos? sí. Y no, pero yo escribí la historia. Ah, salí acá. Las estrellas siempre son los directores. Pero bueno, se puede hablar. O sea, te lo digo en mi experiencia, digamos, hablando con esta gente. Generalmente se copan, son gente. Si vos ellos son. Normalmente los guionistas o los directores son muy frikis, así que si vos le venís por ese lado, se copan. Sí, estaría súper bien. Bueno, Adrián, ¿por qué no le cuentas a toda la gente que nos está viendo un poquito de el fanzine Argento, de cómo es este Ay. proyecto, de cómo va la onda? Bueno, un poco con varios amigos que estudiamos, bueno, yo economía, marketing de España, México, Colombia, y ahora se sumaron de Rusia también y de otros países. Dijimos, bueno, queremos empezar a difundir a los cineastas, escritores y a gente que hace cómic independientes que trabajan terror, ciencia ficción y fantasía. ¿Por qué? Porque nadie lo hace. O sea, no se trata de un medio, no es un canal de YouTube, si bien tenemos YouTube e Instagram, es básicamente una movida, una red. Ustedes vieron que en los vivos yo conecto gente, director con productor, le presenté al director australiano que entrevistamos a Estados Unidos, a los de Argentina, les presento de acá. ¿Por qué? Y le digo, muchachos, hagamos algo, juntémonos. Y también a integrar no solo a los artistas, sino también a gente como vos, a los youtubers, a los influencers, porque entre todos podemos conectar a los artistas estos con ¿cómo se dice? Con la audiencia, porque hay un montón, ahora todos consumimos Amazon, Netflix, y nadie se está, digamos, ocupando y hay cada joya desconocida, digamos, a ver, todo bien, pero Tim Burton, Guillermo del Toro, que hablamos de ellos, empezaron en lo independiente, Definitivamente. ¿entendés? Y hay un montón hoy en día de talentos que nadie conoce, que yo como ahora estoy más metiéndome en ese mundo, yo digo, esto lo tienen que conocer. O sea, porque Netflix es bosta tras bosta, y lo digo, Sí. Netflix es bosta tras bosta. O sea, ya, porque es por cantidad, no por calidad. Entonces digo, bueno, empecemos a mover porque el problema está en el medio, o sea, no lo distribuyen porque, no es conocido. Bueno, hey, los influencers pueden hacerlo, digamos, se puede hacer algo accesible, ¿entendés? Y además hay que pensar que justamente Disney, su época de oro era cuando todavía era independiente, Cuando era porque ahí independiente. los que se arriesgan es lo que producen algo bueno. Así que bueno, es eso, es una gran red y la idea es empezar incluso a hacer producciones en el futuro internacionales, como le planteé al productor a Brandon Braga, que le dije, hagamos de Clay Barker, un director de México, de Argentina, de acá, de allá, y lancémoslo. Ahí, así se puede. Estaría buenísimo y suena súper interesante el proyecto. Yo sé que vas a seguir creciendo. Por favor, todos los Gracias. que nos escuchan y estén interesados en el cine terror, cine fantástico, vayan a apoyar a Adrián en su proyecto El Fanzine Argento Gracias. en Instagram. Suscríbanse a su canal de YouTube. Síganlo en todas las redes. También pueden seguirnos a nosotros aquí en Cinema Club, estar pendientes de la Enciclopedia del Mal, en el que hablamos un poquito de las historias de los villanos y del lado oscuro de Disney, tal cual hicimos hoy. Y esperamos que hayan disfrutado de la charla, de este pequeño especial de Halloween, un poco tétrico, un poco aterrador, spooky. Bueno, nos pasó un poco la onda de ternura Disney, de terror bonito. Entonces, pues disfrútenlo, gócenlo. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Yo soy Chris Stonehead y nos vemos y nos escuchamos la próxima. ¡Feliz Halloween!